Era una noche cerrada, de esas en las que la oscuridad parece tener peso. Trabajaba solo, como casi siempre. En esta profesión, el silencio no es incómodo, es necesario. Un escudo contra el caos de afuera. El reloj marcaba la 1:14 de la mañana cuando comencé a preparar el cuerpo de un hombre de unos 70 años, fallecido, según el reporte, por una caída accidental en las escaleras de su casa. Lo coloqué sobre la mesa metálica. Sus brazos caían con rigidez. La piel, ya comenzando a tornarse cerúlea. Todo parecía rutinario, hasta que vi algo bajo sus uñas. Tierra, oscura, húmeda. Al principio no le di importancia. Muchos ancianos tienen jardines, huertos, macetas. Pero luego recordé el informe. Murió en el baño, interior, piso cerámico, ni una planta cerca. Y lo confirmé revisando las fotos policiales. El cuerpo fue hallado junto al inodoro. Luz encendida, puerta cerrada. Nada que justificara esa tierra bajo sus uñas. Me acerqué, examiné sus manos y lo vi con claridad. Sus dedos estaban desgarrados, las yemas laceradas, como si hubiera intentado excavar algo con una desesperación frenética. No era tierra superficial, era barro comprimido, de ese que uno encuentra cavando profundo. Me recorrió un escalofrío. Seguí trabajando, pero su rostro me inquietaba. No era el gesto típico de una caída. No había relajación. Su expresión era de puro pánico, como si hubiese visto algo justo antes de morir. No dolor, no sorpresa, miedo, absoluto. Mientras le limpiaba el rostro, sus párpados temblaron. Apenas un espasmo. Pero lo vi. Me quedé inmóvil. El silencio era total. Esperé, pero nada más sucedió. Al terminar encontré una nota arrugada en el bolsillo interior de su chaqueta. Decía: está en las paredes. Un mes después, apareció una gotera en el baño de descanso. El techo era nuevo. Llamamos a mantenimiento. Al abrir una pared, encontraron un hueco excavado a mano, con marcas de uñas, como si alguien hubiera intentado salir. Desde entonces, evito mirar directamente esas paredes, porque siento, con certeza, que algo me observa desde adentro. Y a veces, juro que respiran. Era jueves, una noche espesa, sin luna, sin estrellas, el tipo de noche que parece quedarse pegada a los cristales, que se niega a soltar las esquinas del edificio. Trabajaba solo, como tantas veces. La mayoría del personal ya se había ido, y yo prefería ese horario. Menos preguntas, más silencio. El cuerpo que debía preparar era el de una mujer joven. Laura G., según la etiqueta gris colgada en el tobillo. Fallecida en un incendio doméstico. El informe señalaba asfixia por humo, no quemaduras. Murió antes de que las llamas la tocaran. No tenía familiares. Nadie la reclamó. Cuando abrí la bolsa, sentí un escalofrío. No por el cuerpo, sino por el contraste. Estaba calcinada en algunas zonas, brazos, torso, parte de las piernas, pero su rostro estaba intacto, limpio, suave, sereno, como si hubiese dormido mientras el mundo ardía a su alrededor. Comencé con la rutina: preparar instrumental, revisar tejidos. El ambiente estaba más denso de lo normal. El aire no era simplemente frío, era denso, como si se resistiera a ser respirado, como si empujara hacia afuera. Una presión constante en el pecho. Me quité la mascarilla. No ayudó. A mitad del procedimiento, una alarma se activó en la sala de refrigeración. Un pitido seco, corto, familiar, pero insistente. Fui a revisar. Caminé por el pasillo en penumbra. Las luces parpadeaban con ese ritmo errático que nunca terminan de reparar.
La sala de refrigeración estaba fría como siempre, pero el olor había cambiado. No era putrefacción, era algo metálico, como óxido mojado. Todos los cajones estaban cerrados, excepto uno. El tercero desde abajo, en la pared norte, estaba apenas entreabierto, no más de 2 dedos. Me acerqué con cautela, miré adentro, vacío, sin etiqueta, imposible. Todos los cajones se registran, todos los cuerpos se etiquetan. No hay margen para errores. Me incliné para cerrarlo y entonces la escuché. Una risa, baja, femenina, acariciando el silencio como un susurro roto. Me erguí de golpe. Miré alrededor. La sala estaba vacía. Cerré el cajón con fuerza y regresé a la sala de preparación. Laura seguía allí. Su cuerpo no se había movido, pero había algo distinto. Lo supe antes de verlo. Sus manos, antes cruzadas sobre el abdomen, ahora ligeramente separadas, como si hubiesen caído por su propio peso, o como si algo las hubiera apartado. Y su boca tenía una curva, sutil, torcida, una sonrisa. No era humana, no era cálida, era la mueca de algo que ha visto cómo se sonríe. Pero no entiende por qué. Sentí el corazón latiéndome en los oídos. Me acerqué lentamente, la cubrí con la sábana. No por respeto, por miedo. Terminé el procedimiento en silencio, sin música, sin hablarme a mí mismo. Revisé todo. Cerré cada gabinete. Apagué la lámpara. Y antes de salir me obligué a revisar las cámaras. En una de ellas, justo antes de que yo abandonara la sala, vi una sombra al fondo, alta, humana. Estaba de pie, inmóvil, justo detrás del estante de instrumental, observándome. No se movía, no parpadeaba, solo estaba ahí. Desde entonces, varios técnicos han reportado lo mismo. Un pitido en la madrugada, una risa baja en el pasillo, una sombra que no debería estar donde aparece. Algunos dicen que es Laura. Otros prefieren no nombrarla. Pero todos, absolutamente todos, evitan mirar al fondo del pasillo si caminan solos después de las 3. Por si acaso, dicen, por si acaso, vuelve a sonreír. Era un niño, 6 años, delgado, con el cabello castaño claro, aún despeinado. Murió mientras dormía. Un paro cardíaco, dijeron. Inexplicable. No tenía antecedentes médicos. No hubo dolor. Solo dejó de respirar en medio de la noche, en su cama, rodeado de juguetes. Sus padres no entendían nada. Y yo solo debía preparar el cuerpo. Lo trajeron temprano. Lo coloqué sobre la mesa con un cuidado que no suelo tener. No por el tamaño, por la sensación. Había algo sagrado, como si romper ese silencio fuese un error. Al quitarle la ropa, vi algo en su brazo, un dibujo, hecho con lápiz de colores, 3 figuras alargadas, negras, sin rostro. Rodeaban a una figura más pequeña, dibujada con trazo infantil. El niño. En el reverso del antebrazo, otra imagen. La figura pequeña estaba acostada. Las otras 3 se inclinaban hacia ella. Los niños dibujan cosas raras, me dije. Pero algo en esos trazos me revolvía el estómago. No era fantasía, era memoria. Encendí el equipo de embalsamamiento y comencé el procedimiento. La sala estaba en calma, pero de pronto sentí que no estaba solo. No escuché pasos, ni puertas, solo una risa suave, aguda, de niño, como cuando se esconden detrás de un sofá esperando que los encuentres. Me quedé quieto. El líquido aún corría por los tubos, pero ya no lo escuchaba. Solo esa risa, ahogada, como si viniera de otra habitación, o peor, como si viniera de adentro. Me giré hacia la puerta. Nada. Abrí. Silencio. Al regresar a la sala, algo había cambiado.
Había un carrito de juguete rojo, de plástico, en el suelo junto a la camilla. No era mío. No había juguetes en esa sala. Nadie más había entrado. Yo había cerrado la puerta y su mano, la mano del niño, antes estaba cruzada sobre su pecho. Ahora colgaba del borde de la camilla, como si hubiese intentado alcanzarlo. El carrito. No grité. No salí corriendo, pero sentí un hormigueo en todo el cuerpo. Me acerqué. Toqué el carrito. Estaba tibio. Lo dejé donde estaba. Terminé el procedimiento en silencio absoluto. No quise ponerle música. No quise ni parpadear de más. Vestí al niño con el conjunto azul que sus padres habían dejado. Un pequeño dinosaurio verde bordado en el pecho. Coloqué el carrito a sus pies. No por protocolo, por instinto. Esa noche no le conté a nadie. Hasta que al día siguiente, el encargado de seguridad me mostró una grabación. Una cámara del pasillo trasero se había activado por movimiento entre las 2:58 y las 3 de la mañana. Vimos el video, el carrito rojo, moviéndose solo, avanzando en línea recta durante varios metros, y justo al final, antes de que la imagen se congelara, apareció una silueta, pequeña, desnuda, de espaldas, de un niño. Desde ese día, cada vez que un menor llega al depósito, dejo un juguete junto a la camilla. Una figura, una pelota, algo. No porque crea que eso los tranquiliza, sino porque sé, con una certeza que me hiela los huesos, que no todos los niños se van del todo. Algunos se quedan, algunos todavía juegan. Era una anciana, 89 años. Vivía sola en una casa antigua, de esas con tejas rotas, cortinas amarillas y un porche que crujía con el viento. No tenía familia conocida. Nadie la visitaba. Nadie la llamaba. Fue una vecina quien alertó a la policía tras notar que el buzón rebosaba de cartas sin recoger. La encontraron sentada en su sillón, frente a la ventana del salón, con una taza de té aún en la mesita. Llevaba muerta al menos 2 semanas. Cuando la trajeron, el cuerpo presentaba los signos típicos del abandono. Piel reseca, olor dulce de descomposición avanzada, algo de hinchazón, pero había algo más, una calma que no me explicaba. La forma en la que sus manos estaban entrelazadas, la inclinación de su cabeza, como si hubiese esperado a alguien hasta el último aliento. Esa noche trabajé solo. Era cerca de las 2 de la madrugada. No había sonido más que el zumbido constante del sistema de ventilación. Coloqué a la anciana sobre la mesa de acero y comencé la limpieza. Su rostro, a pesar del tiempo, mantenía una expresión suave. No de sufrimiento, no de angustia, casi de alivio. Mientras la lavaba, noté que sus uñas estaban limpias, perfectamente recortadas, y su cabello recogido en un moño cuidadoso, asegurado con una peineta antigua. Era como si alguien la hubiese preparado antes de morir, como si hubiese querido partir presentable. Comencé el embalsamamiento. Las luces parpadearon, 1, 2 veces. Luego se apagaron por completo. No fue un apagón general. El generador seguía funcionando en otras zonas, pero en la sala donde estaba solo había oscuridad y algo más. Respiración. No era mía, era otra, fuerte, lenta, justo detrás de mí. No me giré. El aire se volvió espeso. Las sombras parecían más largas de lo normal. Sentí que si me movía, algo se rompería. Algo que aún no entendía, pero que estaba ahí. Tomé la linterna del cajón. Iluminé la sala. Vacía, pero en la pared, sobre los azulejos, escrito con una sustancia oscura y seca, había un mensaje.
Gracias por no dejarme sola. Me temblaron las piernas. Me giré hacia la anciana. Su mano derecha, antes cerrada sobre su pecho, ahora estaba abierta, extendida, como ofreciendo algo invisible, como despidiéndose. No hablé, no recé, solo terminé mi trabajo. La vestí con un vestido azul marino que había encontrado entre sus pertenencias. Lo doblé con cuidado. Le puse unas perlas falsas alrededor del cuello y coloqué una rosa blanca entre sus dedos. Nadie había pedido velorio. Nadie iría a verla. Pero no podía dejarla ir así. Cerré el ataúd. Cuando regresé a la pared, el mensaje ya no estaba. Ni rastro de él. Como si nunca hubiera existido. Desde entonces, cada vez que llega el cuerpo de alguien sin familia, alguien que murió solo, reviso con más cuidado. Observo las manos, el cabello, los detalles, porque aprendí que hay muertes que no son del todo solitarias, que hay presencias que vienen no a llevarse, sino a acompañar. Y en esos momentos, cuando las luces se apagan y la respiración vuelve a sonar detrás de mí, no corro, solo susurro con la voz temblorosa. No estás sola. Y continúo. La quinta historia es la que menos sentido tiene para mí. Y eso, viniendo de alguien que ha trabajado más de 2 décadas en una morgue, es mucho decir. Ocurrió durante una tormenta real, de esas que hacen vibrar los cristales, que revientan la luz cada 10 minutos, que parecen no querer detenerse nunca. Llovía como si el cielo quisiera tragarse la ciudad. La morgue funcionaba con energía de respaldo. El generador solo cubría lo esencial. La sala de refrigeración, los pasillos principales y la sala de preparación. Todo lo demás estaba apagado. Ese turno me asignaron un cuerpo que llegó sin nombre, sin registro, sin historia. Solo una bolsa negra, sin sello forense. Alguien la había dejado en recepción durante el cambio de turno. Posible fallecido en zona rural, decía el papel que venía pegado con cinta. La etiqueta era gris. Número 000. Eso fue lo primero que me inquietó. Nunca usamos 000. Al abrir la bolsa, el frío que salió no era normal. No era el del cuerpo. Era como si el aire en su interior estuviera cargado con algo antiguo. El cadáver era masculino, entre 40 y 50 años. Piel completamente blanca, no pálida, blanca, como de mármol. Lenta de mirar como si la luz no supiera rebotar en ella. No tenía vello, ninguno, ni en brazos ni en el rostro. Tampoco tenía cejas ni pestañas. Sus ojos estaban cerrados. Su expresión era neutra, pero algo en ella me incomodaba profundamente. No parecía muerto, parecía detenido, congelado en un segundo, interrumpido. Lo coloqué sobre la camilla. Comencé a examinarlo. No tenía heridas, ninguna. Su cuerpo era perfecto, demasiado perfecto. Ni una marca de nacimiento, ni cicatrices, ni señales de inyecciones, ni siquiera pliegues. Parecía simulado. Fue entonces cuando lo vi moverse. Un dedo, el meñique de la mano derecha, un pequeño temblor. Me quedé inmóvil. Esperé. Miré sus pupilas, cerradas. No respondía al tacto. Revisé el pulso. Nada, pero yo lo vi. Apenas 2 minutos después, la luz parpadeó. Una vez, 2. Y luego, oscuridad total. El generador falló. Por primera vez en todos mis años allí, todo quedó en negro. Y en medio de esa oscuridad, un relámpago iluminó la sala por una fracción de segundo, suficiente para ver lo imposible. El cuerpo estaba sentado, no acostado, sentado, con la cabeza girada hacia mí. No grité, no podía, mi cuerpo no respondía. Otro relámpago.
Esta vez vi sus ojos, abiertos, negros, como carbón quemado, sin brillo, sin iris, como si algo me observara desde el otro lado de una grieta. Y luego, todo volvió a estar como antes. La luz regresó, el cuerpo, otra vez en la camilla, ojos cerrados, manos cruzadas. Yo había visto otra cosa. Busqué entre sus pertenencias, solo un anillo oxidado y un papel doblado en 4. Lo abrí. Había símbolos, círculos, espirales, líneas, lenguaje que no reconocía. Intenté escanearlo. La computadora colapsó. La impresora dejó de funcionar. La luz volvió a apagarse. Desde ese momento, supe que no estaba lidiando con un ser humano común. Me fui sin terminar. 3 días después, regresé. Nadie sabía de qué hablaba. No había registros del cuerpo. Ningún ingreso con el número 000. Nadie en seguridad vio su llegada. Las cámaras de esa noche estaban dañadas. Revisé el cuarto frío. El cajón donde lo había colocado estaba cerrado, vacío. Pero aún sentía el frío dentro, no el del metal, un frío más hondo, más consciente. Desde entonces, ese cajón nunca vuelve a abrirse. Y cada vez que paso cerca, bajo la voz y susurro. Sigue dormido, porque no sé qué es, pero sé que aún está ahí. Gracias por quedarte hasta el final. En la isla del terror, creemos que las historias más inquietantes no son las que se gritan, sino las que se susurran al oído en mitad de la noche. Si alguna de estas historias te tocó más de lo que quisieras admitir, suscríbete, porque en este canal la oscuridad siempre tiene algo que contar. Y recuerda, a veces lo que no podemos explicar es lo único que no deberíamos ignorar. Nos vemos en el próximo video, si te atreves.